Muy bien, vamos a explicar entonces el tema de progresiones aritméticas, las aplicaciones. Esta es para la solución de la guía número 8. Entonces, lo primero que tenemos que saber son los pasos que tenemos aquí que dice, para resolver las aplicaciones de progresiones aritméticas se debe seguir los siguientes pasos. Número 1, leer detenidamente el problema. Usted tiene que leer varias veces el problema para analizarlo y concretar qué datos son los que usted tiene en cuenta en el problema. Número 2, buscar los datos que presenta el problema y encontrar la interrogante. O sea, usted va a encontrar los datos y una vez que encuentre los datos tiene que buscar cuál es la interrogante, o sea, qué le están pidiendo que encuentre. Y por último, utilizar las ecuaciones correspondientes. Recordemos que nosotros tenemos 4 ecuaciones y de esas 4 ecuaciones tenemos que usar la conveniente. Bueno, 5 porque si usamos la de la suma de progresiones. Bueno, el problema dice así. En una urbanización realizaron la instalación del gas natural en el año de 1999. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años, responde. O sea, inciso A, ¿en qué año se realizará la 10ª revisión? Inciso B, ¿cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035? Es importante que usted vuelva a leer el problema para entender qué le están pidiendo que encuentre. Bueno, pero en este caso vamos a hallar los datos correspondientes. Entonces esa es la parte fundamental, hallar los datos. Entonces, por ejemplo, el año de 1999, que es el primer año en que se está haciendo la urbanización de la instalación del gas, entonces ese sería mi primer término, ¿sí? Porque ese es el año con el que iniciaron la instalación. Entonces, y ahí lo dice, consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión, en 1999. Ahora bien, sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años, cuando dice revisiones sucesivas, quiere decir que cada 3 años, si el valor es el mismo, quiere decir que esa es la razón. Entonces ahí ya me están dando los dos primeros datos importantes. Ahora bien, como hay dos incisos, vamos a ver el inciso A, qué dato me dan para ver qué encontrar. Entonces dice, ¿en qué año se realizará la 10ª revisión? ¿En qué año se realizará la 10ª revisión? O sea que lo que hay que encontrar, aquí ya tenemos el inciso A, como pueden ver, dice el número, el último término es lo que hay que encontrar. Y en el momento que le dicen a ustedes la 10ª revisión, quiere decir que ese es el número de términos, ¿sí? Por eso es 10. Una vez que sepamos qué datos tenemos, recuerden que siempre tenemos que tener 3 datos, ya podemos sustituir en nuestra ecuación, que sería la del último término, que es esta. Entonces solo sería primer término 1999 más el número de términos que es 10 menos 1 por 3 que es la razón. Al operar recordemos que es 10 menos 1, 9 por 3, 27 más 1999 sería 2026. En el año 2026 sería la 10ª revisión. Ahora bien, en el inciso B dice, ¿cuál es el número de revisión que realizará en el año 2035? O sea, ya le están dando a ustedes el último término porque dice, mire, ¿cuál será el número de revisión que realizará en el año 2035? Y si le piden número de revisión, o sea, número de términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar la ecuación de número de términos, sustituimos los datos, que sería 2035 menos, recordemos que la ecuación tiene signo menos, 1999 dividido 3 y todo eso le sumamos 1. Esta es la ecuación que debemos de utilizar, esta. Entonces, al operar 2035 menos 1999, nos va a dar un dato, dividido 3 nos tiene que dar 12. 12 le tiene que dar más 1, 13. O sea que usted resta último término menos primer término, ¿sí? Al operar le suma 1 y daría 13. Bueno, ahora como ayuda vamos a resolver o plantear más que todo los problemas que tenemos en la guía. Entonces yo lo que hice ya fue darle la manera de tener los datos, pero primero vamos a leerlo. Dice,
Un constructor apila cierto número de bloques, o sea, digamos de que el albañil puso varios bloques, ¿sí?, seguidos de granito de la siguiente manera: 15 bloques en la base, o sea, él puso 15 bloques, ¿no?, o sea, ladrillos en la base, o sea que ese dato sería su primer término, porque son los primeros 15 bloques que él colocó. Luego dice 2 menos en cada fila. Este 2 menos en cada fila pasaría a ser su razón. Porque si usted analiza, dice 2 menos en cada fila, quiere decir que en cada fila va a haber 2 menos. Pero el 2 menos, mire, es menos 2. Recuerde poner el signo porque aquí afecta o puede cambiar el dato. Y dice, si en la última fila superior colocó 1, le está diciendo si la última fila, o sea, el último término es 1, entonces ya con esos datos usted puede encontrar la pregunta. Pero ojo bien con lo que quiere encontrar. Dice, encuentra el total. El total, no le están pidiendo un número de términos, o sea, le están pidiendo el total, o sea, la suma de la progresión. Pero para hallar la suma usted necesita el número de términos, entonces hay que encontrar el número de términos. O sea, para usted usar esta ecuación necesita los 3 datos importantes de esta ecuación, pero le falta uno, entonces debe de encontrarlo primero, y que es esta la ecuación del número de términos. Haya primero el número de términos, de ella sustituiría aquí. Entonces, ¿cómo sería? El último término dijimos que es 1 menos el primer término, que es 15, entonces al hacer esa resta le va a quedar menos 14. R dice que es menos 2, entonces sería menos 14 dividido menos 2 daría 7, ¿sí? 7 más 1, entonces usted ya colocaría aquí la respuesta que usted encuentra. Una vez que encuentre el número de términos, sustituye el valor aquí donde está el espacio de los paréntesis a 1, que vale 15, más el último término, que vale 1, opera todo esto y lo divide al final entre 2 y va a hallar la suma de los bloques. Recuerden que la suma de bloques debe ser positivo, y también el número de términos. No existe número de términos negativos, ni la suma puede ser negativa. Bueno, de bloques, pues recordemos que ahorita que ya son problemas de aplicación, entonces ahí terminaría. Y por último, el siguiente problema dice, recuerden que son tres problemas, pero yo solo estoy dando la guía de los primeros dos. Ahora el tercero, ese sí, pues aclaremos. Bueno, entonces dice, el estacionamiento en un centro comercial tiene la siguiente disposición de lugares. La primera fila tiene 50, ojo, miren, primera fila, 50. La segunda fila, 47, y cada fila subsiguiente, o sea que la secuencia, tiene 3 menos que la anterior. Si la última fila tiene 23 lugares, miren, última fila tiene 23 lugares, ¿de cuántos lugares dispone el estacionamiento? La palabra de cuántos viene de suma, entonces al final hay que encontrar la suma. Pero yo les hice una de las secuencias para que ustedes vieran. Primer fila, 50. Y como dice que son 3 menos, 47. Y 3 menos, 44. Y así sucesivamente hasta llegar al 23. El problema de este problema es que nos hacen falta dos datos. No sé la suma, ni tampoco sé el número de filas, no lo sabemos. Entonces, los datos que tenemos son el último término, que es 23, el primer término, que es 50, y la razón, que es menos 3. Entonces ya con estos 3 datos podemos hallar el número de términos, y lo mismo, ¿verdad? Como tenemos la ecuación aquí, último término menos el primer término dividido menos 3 nos va a dar un resultado, más 1, y nos tiene que dar un número entero positivo. Una vez que lo hallemos, sustituimos aquí, colocamos aquí primer término, último término, lo dividimos entre 2 y nos vuelve a dar otra respuesta positiva. Y ese sería el tema de aplicaciones de progresiones aritméticas.